¿Por qué este lema? Ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Porque la historia nos muestra que en algún punto del camino la iglesia tomó un desvío. Todavía hay disputa acerca de si fue un error o no, pero lo cierto es que un paradigma de iglesia se consolidó a partir del emperador Constantino. Y con el tiempo nos alejó bastante de la sencillez y la radicalidad del modelo original de la iglesia. Pensemos en los primeros seguidores de Jesús. Eran un movimiento, no una institución con un edificio monumental. Eran personas apasionadas por el mensaje de Jesús y comprometidas las unas con las otras. No tenían presupuestos millonarios ni campañas publicitarias, tenían una vida compartida y esa era su fuerza. Cuando volvemos a Hechos de los Apóstoles, es como abrir un álbum de fotos de los inicios. Y lo que vemos ahí es impactante por su simplicidad. Déjenme que les lea Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, que nos pinta un cuadro muy vívido. Dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta? Se reunían en el templo para la cuestión pública, digamos, para la gran congregación, pero la vida de la iglesia, la comunión profunda, el partir el pan, la oración íntima, eso sucedía por las casas. En Hechos 5:42 lo reconfirma, dice el texto: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora déjenme hacer una aclaración con respecto a esto del templo, porque esta práctica del templo y las casas se sostuvo en Jerusalén hasta el año 70 después de Cristo, porque como Cristo lo había predicho, el templo fue destruido en ese año, cuando el hijo del emperador Tito, el general Tito, entró a la ciudad de Jerusalén después de un largo sitio y la destruyó, y destruyó también el templo judío para nunca más volverse a construir hasta el día de hoy. Y los creyentes que eran en su mayoría, casi 100% de la iglesia, de la primera iglesia, era completamente judía, el templo era su centro espiritual. Y era el hábito de ir al templo, aunque en realidad no es que iban al templo, porque el templo era relativamente muy pequeño. Creo que el templo que yo tenía hasta hace poco era más grande que el templo que estaba en Jerusalén, y solo entraban los sacerdotes, los levitas y el sumo sacerdote. Había un atrio, un altar, lugar santo y lugar santísimo, pero claro, había edificaciones a su alrededor, como por ejemplo el famoso pórtico de Salomón, donde en verdad la gente se reunía y donde en verdad los primeros creyentes se reunían, no en el templo en sí mismo, como nosotros podemos imaginarlo que acostumbramos a hacer en este tiempo, ¿no? Nos metemos adentro del templo. Bueno, ellos no podían entrar al templo, solamente los ministros del templo podían entrar. Aparte, Jesús había predicho a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que un cambio copernicano estaba por venir, cuando se discutió con ella esta cuestión de dónde era correcto adorar a Dios. Y Jesús le dijo: mira, llega el tiempo, va a llegar el tiempo donde ni en este monte donde está el templo de ustedes, ni en el monte de Jerusalén se va a adorar a Dios. Porque la verdadera adoración que viene y la que busca el Padre es la adoración en espíritu y en verdad. Ahora, uno podría pensar que con el paso del tiempo no solamente cambió esto de que ya no hay un templo a donde ir, quizás cambió también todo lo demás, pero encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20,
versículo 20, que les dice a los efesios, varias décadas después de lo que fue Pentecostés, por ejemplo, en Jerusalén, dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, décadas después de la experiencia de la iglesia en Jerusalén, todavía ellos seguían practicando la vida de iglesia en las casas. Una vez que la iglesia fue dispersa a causa de la persecución en Jerusalén, las iglesias empezaron a multiplicarse en todo el imperio, y esa práctica de Jerusalén cambió, en cierto sentido, a la partición del pan en el primer día de la semana. Antes era más, digamos, entre semana también se compartía. Después se fue como generando una especie de modelo, forma o tradición de hacerlo el primer día de la semana en pequeñas comunidades llamadas iglesias, y donde ya no eran solamente judíos, sino también que ya estaban las iglesias gentiles. Esto lo podemos leer con claridad en Hechos capítulo 20, del versículo 7 al versículo 11. Las iglesias hogareñas estaban dedicadas a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la partición del pan y la oración, estos 4 elementos centrales. El Señor añadió al número de creyentes, hizo crecer a esta iglesia, y luego estas reuniones simples y pequeñas de creyentes, o sea, de iglesias, todavía seguían practicando con el paso de los años estos 4 elementos básicos, y esta clase de iglesias fue la que se multiplicó en todo el Imperio Romano. Y por los siguientes 300 años, estas pequeñas comunidades eclesiásticas reunidas en casas se multiplicaron en todo el mundo. Presta atención a la siguiente investigación histórica. Voy a citar Hechos y el Hogar Iglesia de Bradley Blue en el libro de Hechos en su escenario del siglo I, volumen 2, escenario greco-romano, página 124. Donde escribe: la reunión de los creyentes cristianos en hogares privados o casas renovadas con el propósito de las reuniones cristianas continuó siendo la norma hasta las primeras décadas del siglo IV, cuando bajo el tutelaje de Constantino los cristianos empezaron a edificar las primeras basílicas. Por casi 300 años los creyentes se reunieron en hogares. Fin de la cita. Voy a citar ahora a James Dunn en su libro Comenzando desde Jerusalén, página 641. Él escribe: y no hay duda de que los pequeños hogares iglesias crecieron por la invitación de amigos, parientes visitantes, asistentes de la sinagoga, vecinos y colegas que iban regularmente a las reuniones y compartían las comidas. Fin de la cita. Y otra cita de otra investigación histórica por parte de Roland Allen en su libro La expansión espontánea de la Iglesia, página 143, él escribe: la rápida y amplia expansión de la Iglesia en los primeros siglos se debió en primer lugar y principalmente a la actividad espontánea de los individuos. La Iglesia se expandió simplemente organizando estos pequeños grupos cuando se convertían, conduciéndolos a la organización que ella había recibido de sus primeros fundadores, los apóstoles, las iglesias en las casas. Fin de la cita. El libro de Hechos claramente establece una conexión entre esta reunión pequeña y auténtica de creyentes y su multiplicación y expansión espontánea a medida que el Señor aumentó sus miembros en la primera iglesia en Jerusalén. No era una opción, era la práctica común de la iglesia. La casa era el centro de la vida, de la enseñanza, de la oración, del discipulado, de la verdadera comunidad. Jeff Reed, en su tesis principal de la circular Las iglesias del primer siglo, escribe: existe una conexión entre la expansión espontánea de la iglesia primitiva y el simple juntarse de las comunidades de creyentes en el primer día de cada semana en los hogares en torno a una comida en la noche, celebrando su nueva vida en Cristo.